presidente. Muchas gracias a ambos senadores por los comentarios. Respecto a la primera cuestión, el marco de sostenibilidad que planteaba el senador Poggi, y bueno, esta recurrencia de las crisis de deuda que bien caracterizara. Como bien planteó el senador, nosotros pusimos cierto detalle a la hora de presentar este proyecto en el alivio de deuda que se genera en el corto plazo. Ese alivio de corto plazo no es caprichoso, es un alivio que es muy necesario para poder sentar las bases de una reactivación. ¿Sí? Evidentemente, eso ha tenido algunas complicaciones a partir del desarrollo de la pandemia, pero principalmente ese alivio busca poner en marcha la economía en el marco de lo que fue la ley del mes de diciembre, y por eso una parte sustantiva del alivio es en el corto plazo. Ese alivio en el corto plazo es el que permite desplegar las políticas públicas con el cual reactivar la economía, y una vez que la economía se reactiva y se logra poner en marcha el aparato productivo, la capacidad de pago del país también mejora a lo largo del tiempo. Entonces, esa es una primera cuestión, porque es importante el alivio de corto plazo. Pero la propuesta, tanto la que discutimos hoy en el marco de esta ley como también la propuesta externa, también tienen un alivio muy importante en la carga de intereses. Y eso es una cosa en la que el ministro ha sido muy enfático, en que necesitamos un alivio sustancial en la carga de largo plazo. ¿Por qué necesitamos un alivio en la carga de largo plazo? Porque esta deuda es en dólares y tenemos que generar capacidad de pago genuina en dólares, y la forma de hacer eso es a través de menores tasas de interés a lo largo del tiempo, que son un poco lo que planteamos ahí como las bajas en esos cupones promedios. Entonces, cuando se corren estos ejercicios de sostenibilidad, un ejercicio que son un poco complejos y engorrosos de comentar, pero básicamente se establecen plataformas para las variables macroeconómicas relevantes, sobre todo la trayectoria de crecimiento de las exportaciones y las importaciones, escenarios también para los resultados fiscales, y se compone una serie de supuestos, y se trata de ver si ese perfil, el perfil de esta propuesta o de cualquier otra propuesta que pueda analizarse, es coherente con esas plataformas que se plantearan en ese ejercicio abstracto. Entonces, ese es un marco que es estándar, que ya les digo, es un poco complejo de graficar, pero es algo relativamente sencillo. Es el tipo de mecanismos que también utilizan los organismos de crédito internacionales. De hecho, el Fondo Monetario ha también acompañado con algunos ejercicios propios a lo largo de estos meses. Y en ese marco, nosotros entendemos que esta propuesta es sostenible sin entrar tensiones con esas plataformas, las que mencionaba, pero también entendemos que estamos llegando, o que hemos llegado al límite de esa sostenibilidad, que continuar incrementando los cupones, continuar cortando los plazos o mejorando la oferta, como se suele decir, entra potencialmente en contradicción ya con este principio de sostenibilidad, y por esa razón entendemos que esto es un límite. Respecto a las consultas del senador Martínez, respecto al marco de las delegaciones establecidas en el marco previo. Bueno, primero para subrayar, tanto esta reestructura como la reestructura externa, independientemente de los marcos de delegación que ha hecho el Congreso, son reestructuras voluntarias, ¿sí? O sea, en ambos casos le estamos planteando a los tenedores, ya sea locales como extranjeros, la posibilidad de participar. Contamos con una diferencia sustantiva en los marcos normativos. En el marco normativo externo tenemos las cláusulas de acción colectiva, elemento que no tenemos en el marco de delegación, en el marco jurídico nacional. Entonces, a veces hasta resulta un poco paradójico que los canjes locales tienen una aceptación. ¿Recuerdan cuando les planteaba lo que veíamos ahí, lo poquitito que se emitieron de bono disco Unicel en 2010 en relación a lo mucho que se había emitido en el 2005? ¿Eso por qué? Porque la participación en el tramo local suele ser muy elevada, mucho más elevada tal vez que en los otros tramos, con lo cual se da esta paradoja de que tenemos una aceptación altísima que nos convalida, si se quiere, la operación, o aspiramos a tener una participación altísima, y así ocurrió en algunas operaciones del pasado, pero al mismo tiempo nos queda un remanente que no podemos arrastrar, entre comillas, como se suele decir, con las cláusulas de acción colectiva. Entonces, esa es
es la característica de nuestra ley, que requiere unanimidad. Y, digamos, no tenemos una solución perfecta para esto, sí tenemos un mecanismo de incentivos para tratar de maximizar la participación. Respecto a qué grado de participación esperamos, nosotros creemos que esta es una muy buena oportunidad para que haya un acompañamiento importante del mercado de capitales local. Como comentaba Ramiro, venimos desarrollando una interlocución fluida con los distintos actores relevantes. Esperamos hacer esta operación de manera rápida, de manera eficaz, transparente, con ayuda de los actores relevantes del mercado de capitales locales que están comprometidos también con esta reestructura, porque evidentemente va a permitir dar vuelta una página y eh, avanzar en otro tipo de agenda, sobre todo con posterioridad también a lo que es la pandemia. Así que eh, no es un tema de si hay o no hay algo acordado, es un tema de que esto se va, o sea, nosotros por lo único que nos podemos guiar es por la recepción preliminar que ha tenido este proyecto de ley, que ocurrió la semana pasada, si se quiere, hemos tenido distintos tipos de reacciones, algunas han sido públicas, y en general creemos que hay una buena predisposición para acompañar, y esperamos que así ocurra. Bueno, muchísimas